Estamos en medio de una pandemia de un virus que secuestra la maquinaria de la vida misma, inserta sus instrucciones en el organismo y lo hace propagarse. Inserts its instructions in the organism and makes it spread Difunde esas those instrucciones destructive destructivas a través de la instructions población en throughout the general. wider population. I'm Estoy speaking, of hablando, por course, of the supuesto, virus del of virus del altruismo. altruism. El altruismo Altruism es como el is coronavirus. just like the coronavirus. Es It una is a infección mortal que deadly no tiene nada que infection ofrecer por sí sola más que that la muerte, has nothing to offer on its own but death, but pero it secuestra la acción viva de hijacks los seres the humanos y hace living que, action cuando la aceptan, of human actúen en contra de su beings propia and vida y luego causes propaguen este them, when veneno they antivida a los accept it, demás. to act against their own life and then to spread this anti-life poison to others. Now, Ahora, la the pandemia de coronavirus es el coronavirus resultado del pandemic altruismo, no de la is the existencia del result of virus, sino altruism, de nuestra incapacidad para not the tratarlo, existence para of the tener una vacuna virus, contra but él, of para tener una our atención inability hospitalaria to adecuada. treat it, to have a vaccine against it, to have adequate hospital care. The El principal main obstáculo para que la roadblock respuesta adecuada al to virus avance the médicamente para que ni siquiera proper sea una amenaza en response to the primer lugar virus es and la to FDA. being way ahead medically so that it wouldn't even be a threat in the first place is the FDA. La The Food and Administración de Drug Alimentos y Administration, which I Medicamentos, call a the la que llamé Federal Death Administración Federal de Administration. Muertes. ¿Por Why qué es is el it altruismo lo que altruism está detrás de that la is FDA y su behind capacidad para the estrangular la innovación, FDA estrangular and las its pruebas? ability to strangle innovation, strangle testing that Eso would ocurriría si occur no hubiera pruebas de la if there FDA were por no parte de FDA personas que solo toman los testing by people medicamentos. just taking the drugs. ¿Cuál What's es the la razón para evitar que rationale tome for un medicamento que preventing desea you tomar? from taking a drug that you want to take? Well, if Si we let permitimos que todos tomen everybody drogas a su take propio juicio, drugs ¿qué on pasa their con esas own personas que judgment, tontamente what comprarían about aceite de those serpiente? people who would foolishly buy snake oil? ¿Qué What hay de las about the compañías que companies that venderían, would a put out, sabiendas, knowingly drogas de put mala out calidad y shoddy engañarían a la drugs gente para que una y otra vez and las compraran sin fool pensar y se people las inyectaran a into sí mismas? again and again mindlessly buying them and injecting them into themselves? So, to Entonces, para prevent evitar que lo racional actúe irrational según su juicio racional, from la acting FDA. on their rational judgment, the FDA, Lo the siento, la FDA FDA prevents impide que the los racionales rational from actúen de acting on acuerdo their con su rational juicio judgment racional para in proteger a order los to irracionales de protect las the consecuencias de su irrational propia tontería. from the consequences of their own foolishness. Now, Ahora it's not bien, a no se question of trata the de sabios e wise and ignorantes, the informados e ignorant, the ignorantes. informed and the ignorant, because Porque if si you're eres ignorant ignorante and y racional, rational, consultas a los you expertos en la consult materia. those who are experts in the field. Puede You consultar a su consult your médico si lo doctors. sabe. You know, well, gee, Caramba, I don't no know sé what qué a es un virus is. virus. I don't know No what sé lo I'm que estoy doing. I'll haciendo. seek Buscaré la expert opinión de opinion. un experto. Así So, que ser ignorante no being significa que estés ignorant en riesgo. doesn't mean you're at risk. Es It's ser tonto, being ser irracional. foolish, being irrational. So Así que the la FDA y FDA muchas and otras many agencias other estatales y leyes que han impedido todo se basan en la nanny-state premisa de que tenemos que agencies and proteger lo laws that irracional, have y el hecho de impeded que sacrificamos lo everything racional are es based on the irrelevante. premise we have to protect the irrational, and the fact that we sacrifice the rational is irrelevant. The La necesidad need de lo of the irracional porque es irrational irracional es el estándar because de they're valor. irrational is the standard of value. I Entro en go esta into this extensión length porque me doy cuenta de que because necesitas saber I por qué tenemos que tener una prueba de la I ética realize objetivista. that you need to know why we have to have a proof of the objectivist ethics. ¿Por qué Why no es algo isn't it interesante para los just an filósofos saber interesting cuál thing es la for base de un código philosophers to ético que resuelve know el llamado problema what del the deber? grounding is of an ethical code, solving the so-called is-ought problem? The La razón es que reason no tenemos un is that código we don't implícitamente have correcto an del que solo estamos implicitly tratando de right nombrar la base. code that we're just trying to name the basis of. Eso That sería would be verdad. true in En la ancient antigua Greece. They Grecia, were eran egoists. egoístas. No They didn't creían en believe in sacrificarse. sacrificing themselves En in la the era classical clásica, era en la antigua in ancient Grecia, Greece. They had tenían a una vida healthy, sana y amante de los hombres, man-loving, una cultura life-loving amorosa. culture. But Pero hoy el today, altruismo es un flagelo, es altruism un virus, is a y es en la scourge, is a protección contra eso que virus. tenemos que And probar it's la in filosofía egoísta protection objetivista. against that that we have to prove
the objectivist egoistic philosophy. Pero But hay there's un a problema. problem. Probar es prove is probar en la to prove in lógica, logic, apelar a la razón. to appeal to reason. Y And todos están convencidos, everyone is empezando por los convinced, filósofos, beginning with de the que la razón no tiene philosophers, nada que decir sobre that cuestiones morales reason has básicas. nothing to say on basic moral issues. La razón Reason está is excluida por barred principio de la moralidad. on principle from morality. Este This es el is the trabajo de work Hume y Kant, of los dos Hume filósofos and principales. Kant, Aquí Hume the creó two un argumento major para mostrar que no se philosophers pueden here. deducir normas, Hume valores, bien de los created an hechos. argument to show that you can't deduce norms, values, good from facts. Y And then entonces Kant entró y dijo, came in no and tenemos said, que "We don't have preocuparnos to por worry eso porque about estamos en that contacto con los because valores we're y in la moralidad touch a través de nuestro with sentido del deber. values and morality through our sense of duty. Tenemos an una intuición de lo que es intuition el bien. of what the good is." Ahora sabemos que esa intuición era solo la voz de sus emociones, y sus emociones estaban and their programadas por las ideas emotions que habían were aceptado y automatizado. programmed by the ideas that they had accepted and automatized. Y en And el in the campo de field la of ética, ethics, usted genera a la you mayoría de las generate most personas, people, no a nosotros. not us, I Espero hope que yo not no. me, accept Excepto los the valores que nuestros values that padres y our maestros a parents and menudo nos inculcan y teachers, que intentan poner en quote, nuestras mentes. inculcate us with, that they try to put into our minds. Así So que Kant, siendo un Kant, hijo being a obediente de una dutiful madre son of pietista, a pensó que sus pietist intuiciones le mother, decían que tenía que thought that hacer lo his que era el deber de la intuitions told religión, him he servir had a to los do demás what y a the Dios, porque Dios quiere que sirvamos a duty los of demás. religion was to serve others and God, because God wants us to serve others. De So esta in this manera, way, la religión se religion convirtió tanto en la became consecuencia del altruismo both the como en el apoyo del consequence altruismo. of altruism and the supporter of altruism. Hay un This apoyo mutuo mutual y recíproco de la reciprocal religión y el altruismo en la actualidad. support of religion and altruism today. On Por the un one lado, hand, la religión religion programa a las programs personas para people que to sientan si make aceptan la them ética feel, religiosa de if que el they accept altruismo the es religious evidentemente ethic, cierto. that altruism is self-evidently true. Por On otro the lado, other el hand, altruismo les hace pensar altruism que no makes puede them haber think ninguna there razón can't be mundana para any este sacrificio. this worldly reason for this sacrifice. Si If it were dependiera de la just up razón y to la reason lógica, and todo estaría logic, permitido. everything would be permitted. You remember the ¿Recuerdas el personaje de Dostoevsky Dostoyevsky? character? Si If Dios God está is muerto, dead, entonces todo then está everything is permitido. permitted. So Así que all todas the las personas religious religiosas que te people who dicen que tell you tienes que you tener have religión to para have tener moralidad religion significan que in tienes que order tener to religión have para tener morality altruismo. mean you have to have religion in order to have altruism. Porque Because es it's muy very claro, clear you no don't tienes que have tener to una have religión que te religion diga que no to te tell cortes el you dedo. not to chop off your finger. No You es don't have to have necesario que la religion to religión te tell diga you que no debes hacerte pobre si puedes you hacerte shouldn't rico. make yourself poor if you can make yourself rich. Pero But you necesitas need religión si lo que religion te if tienen que what you decir es have que to be renuncies a lo told que amas is porque hay give otros up que what you necesitan tus love servicios. because there are others who need your services. Así So que la religión religion sostiene el sustains altruismo al mandarlo. altruism by commanding it, Y el and altruismo altruism sostiene la religión sustains al hacer que la religion gente piense que la única by moralidad es making yo. people think the only morality, i.e. El altruism, altruismo tiene que estar has to be basado en un based mandamiento on de un a ser supremo. commandment from a supreme being. That's Eso es what lo que Galt dice Gould. says. No We es do not necesario need to volver a la moralidad, return to sino morality, descubrirla. but to discover it. Pero To para discover descubrirlo. it. Y el And genio de the Indrand es tomar una genius nueva of mirada a Ayn la Rand is moralidad, to take romper a con lo que fresh llamas la abstracción look at congelada de que el morality, bien to es igual break al out of what she autosacrificio, called the que la frozen moralidad es igual al abstraction, altruismo. that good equals self-sacrifice, that morality equals altruism. Y And darse cuenta realize de que that el altruismo es una altruism teoría is de cómo el one hombre debe theory vivir, pero of hay how otras man teorías. should live, but there are other theories. So, Entonces, ¿cómo descubrió la how did ética she objetivista? discover the objectivist ethics? Ella usó la She used the epistemología objectivist objetivista, y epistemology. eso es un desafío para nosotros And porque la that's the gente no challenge entiende ni for usa us la epistemología because objetivista. people don't understand or use the objectivist epistemology.
Lo hacen. Hasta cierto punto, lo hacen en sus campos más racionales, como en su carrera. Por ejemplo, si son programadores de computadoras, lo están usando todo el tiempo. No se puede construir un programa de computadora sobre la base de sentimientos o fe, o usando variables que no han sido definidas o paquetes de uso inválido de variables o procedimientos. Or package deals invalid use of variables or procedures. Así So, que de alguna manera, hasta cierto punto, in some todo el mundo ways, to puede some pensar. extent, everybody can think. No It's es que not todo el like mundo sea el estado de un filósofo everybody's académico the que state of an simplemente no puede academic juntar dos y philosopher dos. who just can't put two and two together. La Most people mayoría de las can, but they personas no don't pueden, pero no abordan approach grandes preguntas como qué big es lo bueno de esa manera. questions like what is the good that way. In De fact, hecho, they're tienen rather bastante miedo de frightened abordar to una gran approach a pregunta big por su question cuenta. on their own at all. So Así que escribí I 6 wrote cosas que el down objetivo 6 es, la things that epistemología the contribuye y tiene objectivist que contribuir para llegar epistemology a la incorporación de la razón de Ayn Rand a contributes la and prueba de has la to ética. contribute to get to Ayn Rand's bringing in of reason to the proof of ethics. But I'm Pero no not voy a going to go through repasarlos all of todos. them. I'm Solo just voy going a to give darte you the lo essential. esencial que responde a The David Hume y essential hace que that Kant, por lo answers David tanto, Hume sea and makes Kant irrelevante. therefore irrelevant. Hume Hume dijo que es said imposible deducir una it's conclusión de valor a impossible partir de to premisas estrictamente deduce a fácticas, y eso value es correcto. conclusion from strictly factual premises. And that is correct. Pero But Ayn Ayn Rand Rand identificó el identified verdadero método de the prueba, real que method no of es la proof, deducción, which is sino not lo que ella llamó deduction, reducción. but what she called reduction. La reducción Reduction is es the un proceso de process rastrear el of conocimiento hasta las tracing observaciones a través de la knowledge percepción que le back permiten to the alcanzarlo inductivamente. observations through perception that enable you to reach it inductively. It's Es the lo contrario de la reverse inducción. of induction. Es It's recordar cuáles remembering fueron what los the pasos de su steps of inducción, your de su induction, of generalización a your partir de la observación. generalization from observation were. Así So que repasemos esa let's go reducción, through porque that esa será la reduction prueba de la because ética that will objetivista. be the proof of the objectivist ethics. And I Y creo think que muchos a estudiantes lot de of objetivismo e incluso students of objetivistas de larga objectivism data and no even entienden esto long-time por completo. objectivists don't fully get this. No They don't entienden fully get completamente this esta proof. prueba. Y And quiero I que sea want to make it inequívocamente just claro, para que lo unmistakably entiendas y clear so puedas that you comunicarlo, get it al and menos can en líneas communicate, generales. at least in outline. So Así que we're estamos trying tratando to de descubrir qué es la discover moralidad. what is morality. What ¿Cuáles son are los the estándares right correctos de moralidad? standards of morality? Así So que we begin comenzamos with a con una neutral definición neutral. definition. La Morality is moralidad a es un code of código de values valores to que guía las guide man's elecciones y choices acciones del and hombre. actions. Es It's una a guía para guide elegir to acciones. choosing actions. Ahora, Now eso es that's cierto true para for la moralidad Christian cristiana. morality, that's Eso true es for the cierto para la objectivist moralidad morality, objetivista. it's Es true cierto for para el cambio climático, climate dice la gente. change, people, morality. Sean Whatever cuales sean tus your valores, puedes entender que lo bueno values es lo que promueve are, esos valores. you can understand that the good is that which promotes those values. Es una It's a guía que te guide dice, haz that it esto, tells you no do hagas this, aquello, don't do gira a that. la derecha, Turn no right, gires a la don't turn izquierda. left. So Así that's que just eso es like como the la antesala de la antesala. anteroom to the anteroom. The La next siguiente pregunta es la que nadie más question se is hizo, that ¿qué son los no one valores? else asked. What are values? ¿Qué son What los are valores? values? La Morality moralidad is a es una guía para guide los to valores chosen elegidos. values. ¿Qué What son los are valores? values? Ayn Ayn Rand Rand definió o al menos defined, caracterizó el well, valor at least para abrir la characterized a discusión como value aquello que uno to actúa para open a ganar y barra discussion diagonal as o that mantener, which y one dijo, acts to gain presupone and or respuestas a la keep, pregunta de valor para quién y para and qué. said it presupposes answers to the question of value to whom and for what. Now, it Ahora, was only fue solo this esta morning, mañana, after después de 50 o 50 or 60 años, 60 53 años de years, estudiar este tema exacto, 53 que me years di of cuenta de una verdad studying this fundamental sobre esta exact definición o topic, caracterización de lo que uno actúa para that ganar I y barra diagonal o realized mantener, y a quiero compartir eso fundamental con truth ustedes. about this definition or characterization is of that which one acts to gain and or keep. And I want to share that with you to Para begin. empezar, esta es una forma This is tradicional a en que los traditional especialistas en ética la way that abordan. ethicists approach it. Hay There's algo que es something that's bueno. good, Eso that's es a un valor. value, it Beneficia a alguna entidad. benefits some entity, Y la and the pregunta question es, ¿cuál is, es ese valor que será bueno what para esa is entidad? that value
that will be good for that entity. Como el Like, bien es lo que es the beneficioso para good la is sociedad. that which is beneficial to society. Ahí That's es where they donde would start, empezarían, ¿verdad? right? ¿Qué What es is ser it to be valioso of o ser value bueno? or to be good? Es It's to ser be valioso para la valuable sociedad. for society. Otro Another punto de view vista sería would que lo be bueno es lo que the impide good que el is planeta that cambie. which keeps the planet from changing. ¿Hay There's algún some bien intrínseco al intrinsic que good sirvan varias cosas en el mundo? that is served by various things out there in the world. Capa de Ozone ozono. layer, Malo. bad. Eso es That's una a falta de valor. disvalue. Es malo. Bad, No shouldn't debería be. ser tan malo. Hunger, bad. Malo Bad for para la sociedad. society. Cerrar Shutting la down producción para salvar production vidas de in los order to vulnerables. save lives of the vulnerable. Bien. Good. Eso That's es good for bueno para la sociedad, society, ¿verdad? right? So Como you puede see, ver, la the orientación está desactivada orientation desde el is principio. off from the beginning. La The orientación toma los orientation valores takes y los beneficiarios values tan revelados como and los que están ahí afuera. beneficiaries as revealed, as just out there. Y And podríamos we could discutir sobre, argue ¿es about, realmente el valor well, 1 is beneficioso para la really sociedad value o es el 1 valor 2? beneficial to society, or is it value 2? And Y then you luego have the está el argument argumento de los of liberales liberals contra los versus conservadores, conservatives. el análisis de costo-beneficio y el rastreo. Cost-benefit analysis and tracing out, well, La socialized medicina medicine socializada really doesn't realmente no help ayuda a la society. sociedad ni al encierro. Or the lockdown, ¿Qué how tal about esto? this one? The Y el encierro lockdown is está costando más costing more vidas de las que lives está than it's salvando, saving, lo cual es terrible. which is true, I Creo think. que comienzan su análisis desde la segunda parte. They start their analysis from the second part. E Ayn Ayn Rand Rand starts comienza from, desde aquí, here lo you eres. are. Te You enfrentas a are la realidad. confronting reality. You Tienes have que to tomar make decisiones. choices. ¿Debo Shall comer I esta fruta o tal vez es eat malo this comerla? fruit, or is it maybe bad to eat it? Tal vez Maybe you're estés in en the el Garden jardín of del Eden Edén haciendo asking esa that pregunta. question. Or O tal vez maybe tienes you're hambre y eres un hungry and you're cazador, a recolector que hunter-gatherer hace esa asking that pregunta. question. ¿O debo Or comprar un PC o un should Mac? I buy a PC or a Mac, to Para put it ponerlo en un in contexto a contemporáneo, contemporary la perspectiva que Ayn context? Rand tiene comienza con lo que uno actúa para So ganar o mantener. the perspective that Ayn Rand has starts with that which one acts to gain and or keep. And Y the la little palabrita word es tan one importante. is so important. Acción. Action I knew Sabía que was era la the essence, esencia, but pero one, una, no la sociedad, not no el planeta, society, tú. not the planet, you. ¿Qué What deberías should hacer? you do? Esa That's es the la elección choice que that you necesitas need que la moralidad morality to responda a la answer, the pregunta que question necesitas que la you need moralidad morality responda, to para darte una guía en answer, to give relación you a con. guide in relation to. So Entonces, then, una once vez we que comencemos start con eso, with podemos traer si puedo cambiar el that, we ahora, can bring ese es el in, if círculo I del que can Greg habló. switch now that's the circle that Greg talked about. Probablemente voy a My, participar en probably esta going charla. to bring in this talk. And Y this esta is es the toda la whole prueba de proof la ética of the objetivista aquí objectivist mismo. ethics right here. This is the Esta es proof una of prueba de egoism. egoísmo. This Esta is es the una proof prueba that de que you vives live for para ti yourself. mismo. But what Pero, does it ¿qué mean? significa? It Significa que tomas means acciones y that si el you resultado de esa acción te beneficia, take entonces es un tipo actions, especial de cosa. and if the result of that action benefits you, then that's a special kind of thing. Eso That's es lo what que we llamamos call valorar. valuing. Esa es That's la the cuestión que issue da that lugar a gives la rise moralidad. to morality. And Esto this is también es vida. also life. La vida Life es un is a proceso de tomar process combustible y of materiales del taking medio in ambiente, incluso para una fuel ameba, tomar and energía y materiales materials del from medio the ambiente, procesarlos de environment, una manera que lo even mantenga for an vivo. amoeba, taking in energy and materials from the environment, processing them in a way that keeps you alive. So Así que la the naturaleza de nature la of vida life es is la acción autosostenible, e self-sustaining incluso los action. biólogos tienen que definirla de esa manera como acción And even autosostenible. biologists have to define it that way, as self-sustaining action. Este es This un caso de acción is que redunda en a beneficio de la case of gente wa, action agente de ti that como ser en acción. redounds to the benefit of the agent qua agent, of you as an acting being. A That's eso what me I mean refiero by con beneficio. benefit. Si If you analizas el analyze beneficio, todo se benefit, it reduce a, comes tiene que down haber to algo there en has to juego. be something at stake. No You can't puedes beneficiarte benefit de the la ley law de of la gravedad. gravity.
No You puedes can't beneficiarte de benefit algo que no tiene something un that proceso de acción has no autogenerada en process marcha. of self-generated action going on. Por For ejemplo, instance, supongamos que la Tierra se suppose calienta. the earth warms. Does ¿Eso that beneficia al benefit the earth calentamiento to de la warm? Tierra? No, No, because the porque earth la Tierra no isn't está engaged in a involucrada en un process of proceso de acción action para lograr to nada. achieve anything. Si If you say, dices, well, wait a espera un minute, it minuto, hurts duele the que la earth to Tierra se warm. caliente. ¿Cuál What's es the la base basis of de that? eso? Why ¿Por qué le does it duele a la Tierra hurt the earth calentarse y to no warm enfriarse? and not to cool? ¿Por Why qué la isn't refrigeración no es cooling mala? bad? ¿Por Why qué la isn't estasis no es stasis mala? bad? No hay There's no base para basis decir for que esta saying disposición de la materia es this buena para arrangement esa of disposición de matter la materia y que is esa disposición de la good for materia es that mala para arrangement of ella. matter, and that arrangement of matter is bad for it. It's like you have Entonces, como a si deck tuvieras of una baraja cards de and you say, cartas y well, if they're dijeras, si shuffled in están order, barajadas en that's good orden, for eso the es bueno deck. para la baraja. Si If se they're barajan shuffled fuera out de of orden, order, eso that's es malo bad. para. No, No, that's eso es ridiculous. ridículo. No hay There's nada nothing bueno good o or malo en la bad disposición in de the las cartas. arrangement of the cards, and Y there's no hay nothing nada good or bueno o bad malo en in los the reordenamientos de rearrangements la of materia inanimada insentient, sensible. inanimate matter. So Así que it's es solo el only the concepto de vida lo concept que of hace posible life el that concepto de makes valor. the concept of value possible. Un A living organismo vivo está tratando de organism sostenerse a is sí mismo. trying to sustain itself. La vida Life es un is proceso the de acción process of autosostenible. self-sustaining action. It's Es la acción action la that que produce produces resultados que mantienen la acción en results that marcha. keep the action going. Esto, por And cierto, incidentally, es la why a razón por la virus que un isn't virus no está alive. vivo. A Un virus virus doesn't no act. actúa. A Un virus virus es gets actuado por acted esta maquinaria de upon la célula. by this machinery of the cell. Pero But a un virus virus no does realiza ninguna not acción take y, any por lo action, tanto, and propagarse o no therefore propagarse no le being hace spread ninguna or not diferencia. being spread makes no difference to it because Porque there's ahora no hay nothing nada en at juego. stake. Now, the La way forma en que Ayn Ayn Rand lo Rand expresa muestra puts el it objetivo como shows epistemología en the acción. objective is epistemology in action. El valor Value es is that aquello que which uno one actúa actually para ganar y gain and barra or diagonal o keep. mantener. The El concepto de concept of valor no es value is primario. not a primary. Vaya, Whoa, no es una it's not a primaria. primary? ¿Te You mean they're refieres a nuestras primaries? primarias? ¿De qué What se is that trata about? eso? Other Otros philosophers filósofos no don't entienden eso understand o that aceptan or que accept Aristóteles that. lo hizo. Aristotle did. Pero la mayoría de Most los otros other filósofos, philosophers, particularmente particularly hoy en día, today, no tienen una don't categoría como have such a conceptos que son category as primarios y conceptos concepts que that are dependen de otros primary conceptos. and concepts that depend upon other concepts. The El concept concepto de value valor is no es not a primario. primary, but it Presupone una respuesta a la presupposes an pregunta de answer to the valor para question quién y of para value qué. to whom and for what. Now, Ahora, the what ¿para qué? for ¿Cuál what es el is beneficio? the benefit. Si If no hay there's no beneficio, benefit, entonces no hay para qué. then there's no for what. Then Entonces there's es an una acción que action tiene un as a resultado. result. Pero But no se you puede can't llamar a call ese that resultado result bueno o valioso, good o or beneficioso o necesario a menos valuable que se hable or en términos de su efecto en la beneficial vida de la or gente. needed unless you're talking in terms of its effect on the life of the agent. Continuar Continuing. presupone una It entidad capaz de presupposes an actuar para lograr un entity objetivo capable of frente a una acting alternativa. to achieve a goal in the face of an alternative. Where Donde no no existen alternatives alternativas, exist, no hay no goals objetivos and ni no valores values are posibles. possible. Then Luego she goes continúa on señalando que la to alternativa point out fundamental that detrás the de todas las fundamental alternativas menores que alternative generan behind valores, all the la lesser alternativa fundamental alternatives that generadora de generate valores es la vida values, frente a la the muerte. fundamental value generating alternative is life versus death. Es It is solo only eso, that, as como I ya es already esbozado kind of para sketched usted, in for you, lo que le da un that punto gives de a acción point que lo to hace capaz de action, that hablar makes you objetivamente sobre able el beneficio objectively frente al to daño. talk about benefit versus harm. Then Luego tiene she el has ejemplo the asesino, killer que es example, inmoral y which pone de relieve todo lo que is dijo. immoral and throws the whole point of everything she said into stark relief. You know, I'm a Soy un big gran advocate defensor of de pensar thinking con in ejemplos, y examples. este es uno de los grandes And ejemplos this de la is one historia de of pensar con history's ejemplos. great examples of thinking in examples. Quote, Cita, to para make this aclarar point fully completamente este clear, punto, try trate to de imaginar un imagine an robot inmortal e immortal, indestructible, indestructible una entidad que robot, se mueve y an actúa, entity pero que which no puede moves ser and afectada acts, por but nada, which que cannot no be puede cambiarse en affected by ningún aspecto, anything, que no puede which dañarse, cannot be lesionarse changed o in any destruirse. respect, which cannot be damaged, injured, or destroyed. Now, she Ahora, says, dice, try to trata de imagine, imaginar, porque no because puedes. you can't. Es It's contradictory. contradictorio.
y su What fuente about de its source of combustible. fuel? Por un Well, lado, si se if it mueve y moves an actúa, axe, it tiene has que to tener have un an suministro de energy energía supply para to move moverse an y actuar. axe. Por lo So tanto, la the presencia o ausencia de presence ese or absence of combustible, that la fuel, the capacidad de ability to reponer ese replenish that combustible, sería una fuel alternativa importante. would be a major alternative. So you Así que can't no puedes hacer really que esto sea make plausible. this plausible. Es It's para to ilustrar algo, illustrate y no something. puedes hacer que sea plausible que no And you pueda can't verse make it afectado por plausible nada. that it can't be affected by anything. If Si it no can't puede be ser affected afectado por by nada, anything, then entonces no it puede mover can't nada. move anything because Debido of a la Newton's tercera ley de third acción de law of reacción de action and Newton, y reaction, porque las leyes de and la because the laws termodinámica of requieren una transferencia thermodynamics de calor al require heat robot desde cualquier transfer cosa que to the toque. robot from anything it touches, if Si it's hace más calor warmer o más than it or frío que él. cooler than it. Así So que es it's físicamente physically imposible y realmente impossible, no and you puedes can't llevarlo a really cabo. carry it through. But Pero suspendiendo esas dudas por suspending el those doubts momento y for the proyectas un moment, robot que hace and you cosas, project a verás que no puede robot tener ningún valor. that does things, you will see that it cannot have any values. No It tiene faces alternativa. no alternative. Por lo tanto, Therefore, no it puede tener cannot objetivos o have valores. any goals or values. This Este círculo circle no can't puede existir. exist. En Instead, cambio, en lugar de que la cosa instead vaya a of la the acción, vaya al valor y luego el valor thing vuelva a la going to the gente, action, las going flechas to se value, dispararán de and forma value aleatoria. going back to agent, the arrows would go off in random ways. No There hay is tal no cosa such como el nivel thing as the inferior, lower dice level. ella. She says, let's Vamos a take that quitarnos away. eso. Let's Digamos just que hay say there's acción y hay action and there's consecuencias. consequences. Y And puedes you can construir un build in a programa para program ese to robot that si robot quieres. if you want. So Supongamos que está suppose programado it's para ir por ahí programmed to represando go arroyos around donde sea que damming lo up detecte. Los streams. receptores de luz detectan una Wherever it corriente de agua, senses comienza a agarrar piedras y a light ponerlas en el receptors camino para detect represar esa a corriente. stream of water, it starts grabbing stones and putting them in the way to dam up that stream. That's just Ahora, what it's ¿para qué está programmed to do. programado? Is ¿Es that bueno para good el for the robot? robot? No. No. ¿Es Is eso that any diferente de si estuviera different from programado para if it were derribar esas represas programmed para hacer que las to tear corrientes que down están those obstruidas en dams algún and lugar to fluyan make libremente? streams that are clogged up somewhere flow freely? No, it's es que ambos both son of them are indiferentes al indifferent to the robot. robot. Ninguno Neither de one los could dos be puede ser beneficial. beneficioso. The fact El that hecho you de could que pudieras program it to programarlo do para one hacer una thing cosa y luego dar la and then vuelta y suddenly hacer lo turn around and contrario. do the opposite, No estamos making haciendo no ninguna diferencia difference con to el the robot. robot Por by hipótesis, hypothesis. tampoco. The El case caso muestra shows que no es valioso that para it el is robot not hacer algo que no tenga valuable to impacto the en él. robot to do something that has no impact on it. So the Entonces, very el concepto concept mismo of de beneficiarse benefiting presupone que no puede beneficiarse, presupposes que that puede you perder, cannot que puede ser benefit, that you perjudicado, can que algo lose, se that you puede could be perder y que actúa harmed, para ganar y barra that diagonal o something can mantenerlo be frente a la lost, posibilidad de que no lo and obtenga y you que la act to ganancia sea una gain and ganancia or keep nuevamente it para in the usted, el face of the agente. possibility that you won't get it, and that the gain is a gain for you, the agent. Así que la vida es la Life is the condición fundamental, fundamental la condition, the alternativa fundamental que da lugar a la existencia de valores. that gives rise to the existence of values. Algunas Some acciones se actions are autoperpetúan, otras no. self-perpetuating. Some actions are not. Y, And of por course, if you've supuesto, got a si living tienes un organism, organismo the vivo, ones los that que no are se not autoperpetúan son dañinos. self-perpetuating are harmful. Todo lo que Everything hace that un a living organismo vivo es organism útil o dañino. does is either helpful or harmful. There's No hay no tal such cosa thing como as alcanzar breaking el punto de even, equilibrio porque necesita because fortalecerse you en need caso to de que build aparezca un virus yourself literal u up otro desafío para usted. in case a literal virus comes along or other challenge to you. So Así que la estasis es stasis una forma de is a muerte. form of death. I mean, Simplemente just correr running en in su lugar no place es lo is not suficientemente good bueno. enough. You have to Tienes que grow. crecer. You have Tienes que to mejorar tus enhance your habilidades. abilities. Y, And of por course, supuesto, psychologically, that's psicológicamente, eso absolutely es absolutamente critical crítico, because porque la conciencia es un detector consciousness de is a diferencias. difference detector. So to the Entonces, en la extent that medida en you que haces lo do mismo the una y same otra y thing otra y otra over vez, and tu over mente and muere. over and over again, your mind dies. Tu Your conciencia entra en un estado consciousness anodino goes en el que estás into feliz, an como dicen. anodyne state where you're blissed out, as they say, but Pero no it's es una not dicha, bliss, es el it's olvido. oblivion. Así It's que es la mental muerte death, mental. Y and metafísicamente metaphysically, conduce a la it muerte leads real. to actual death. Ahora Let's hablemos de la just parte del egoísmo. now talk about the egoism part. Ha It's sido been egoísmo desde egoism el from the principio. beginning. Es tu It's vida. your life. We Empezamos started con with uno. one.
Ese eres tú. Tú eres el que tiene que actuar. Y aquí es donde entra otro objetivismo tentativo que no he enfatizado, la volición. Libre albedrío. El hecho de que controlas tu mente y, por lo tanto, tus propias acciones es lo que refuta el colectivismo. Significa que no eres parte de la sociedad. Tú eres una ley para ti mismo. Tienes que convertirte en una ley para ti mismo. Si eliges la costa, estarás junto a la multitud en casi todos los casos. Así que tienes el poder de definir tu propia identidad, de trazar tu propio rumbo, de perseguir tus propios valores. Y la moralidad te dice que si haces eso, necesitas saber cuál de esos valores te ayudará en tu esfuerzo por vivir y cuál tenderá a matarte. Puede que no te maten mañana, pero te ponen en el camino de la muerte. La frase resumida de todo esto es que la vida de la gente, su propia vida egoísta, es su valor último. Que todos los valores, que hay los únicos valores. Y todos los valores son valores porque promueven tu vida, la vida que eliges. La vida es el único fin en sí misma. ¿Por qué? Porque se busca por su propio bien. La razón por la que quieres lograr es para que puedas alcanzar mayores logros. La razón por la que quieres alcanzar valores es vivir una vida de valores crecientes, de establecer estándares más altos y pruebas más exigentes para que crezcas, mejores, más fuertes, más sabios. Así que lo único que se busca por sí mismo, por más de sí mismo, es la vida. ¿Por qué digo que es lo único? Porque esa es una definición de la vida. La vida es una acción autosostenible. Acción buscada para actuar de nuevo. Solo hay una pista final. Luego lo entregaré a las preguntas. Hay una distinción que hace Irán que no he visto en ningún otro lugar, pero es muy realista. Esa es una distinción entre un propósito y un estándar. El propósito, el valor último es tu vida. Pero necesitas un estándar, una vara de medir que te diga, ¿qué hace avanzar mi vida? Al igual que si quieres construir un rascacielos, necesitas que la ciencia de la ingeniería te diga qué hace que un rascacielos se destaque. ¿Cómo está construido? ¿Qué hay en ello? No puedes simplemente decir, quiero construir un rascacielos. Así que voy a tomar todas las acciones a favor de los rascacielos en este momento, empezando ahora. ¿Cuáles son esas? Se necesita una ciencia de lo que sirve a la vida humana. Al igual que en la medicina, no se puede decir, mi objetivo es estar sano, tener todo en mis órganos funcionando para mi vida. Así que voy a hacer lo que sea saludable. ¿Qué es saludable? Se necesita una ciencia de la medicina basada en el estándar de la salud del hombre, de la naturaleza biológica del hombre. Y en moralidad, necesitas un estándar basado en tu naturaleza fundamental, que es ser un ser humano que es un organismo vivo. Entonces, la razón por la que necesitamos un estándar es psicoepistemológica. Lo necesitamos para guiar nuestras acciones hacia el valor final. Sabemos lo que buscamos, pero necesitamos una brújula. Y el estándar es esa brújula. El estándar se refiere a la vida del hombre escatimando al hombre solo por una razón, no porque sea más elevada, no porque sea abstracta. Y no es bueno ser abstracto. Es porque todo lo que te distingue de un mono es una consecuencia de esa cosa en ti que piensa que es la parte pensante de ti. Tu naturaleza es un ser racional que es fundamental para ti, y aprendemos sobre ella a través de la ciencia que estudia qué es esa facultad en algunos, pero en cualquier ser humano.
faculty is in some but any human being. Así que no es la orientación a las especies lo que nos hace ir a la vida del hombre como hombre. Todo lo que estamos diciendo es que así como la medicina miraría la naturaleza de la fisiología humana, la ética mira la naturaleza del hombre como un ser que elige actuar. La naturaleza de un hombre, que es lo que eres, proporciona la mayor cantidad de información sobre usted para ayudarlo a guiar su acción. Al final, entonces tenemos dos códigos morales, dos códigos de valores para guiar las elecciones del hombre en la acción. La moral de la vida y la moral de la muerte. No hay término medio. Quien no está a favor de la vida, está en contra de la vida. Y la vida que intentas vivir es la tuya. Ese es el egoísmo. Eso es egoísmo. Muchas gracias. Tomaré preguntas ahora. Gracias, Harry. Mientras hacemos la transición a las preguntas, también nos unirá la puerta de Onkar. Y mientras tanto, Harry, puedes desactivar la pantalla compartida. Creo que será una mejor experiencia para los espectadores verte a ti y a Onkar en la pantalla. ¿Eso lo hace? Sí, gracias. Así que, Onkar, ¿quieres revisar las preguntas y puedo verificar el chat o las manos levantadas? Sí, puedo sentir las preguntas. Sí, y si la gente quiere calificar, creo que hay una mano levantada. Pero tomemos una pregunta escrita 1. Entonces, Harry, aquí hay una pregunta sobre el tema de la vida como estándar. ¿Cómo garantiza y sanciona la vida siendo la hora? Así que creo que parte del lenguaje de Ansam se integra en todo esto. Entonces, ¿de qué hablaba sobre la orden y la sanción? Sí, sí. La pregunta se refiere a lo que dice el héroe de Ansam cuando descubre el ego. Busco la orden y la sanción sobre mi ser. No necesito orden ni sanción. Yo soy la orden y la sanción de mi ser. Esa es una cita aproximada de una de las partes más emocionantes de Ansam. Entonces, ¿cómo encaja eso con la vida? La entrega de guantes, es decir, la única obligación que tienes, la única prueba que tienes que enfrentar es lo que eliges para ti mismo. No hay mandamientos externos. No naces en halcón para algún ser o el planeta o la sociedad. Eres dueño de tu propia vida para hacerlo como elijas. Tu vida es tuya. ¿Y cuál es la validación de eso? La validación es ver. ¿Qué significa obligación? Estamos diciendo que no hay obligaciones tácitas. ¿Qué significa obligación? ¿Significa algo? Tal vez sea un tabú. Tal vez no lo hemos hecho. Si Dios está muerto, todo está permitido. Tal vez todo es mito. Tal vez la obligación es como la oración. Al diablo con eso, deshazte de él. Pero todavía tienes que hacer algo por la ley de la causalidad si quieres conseguir un objetivo determinado. Y a este respecto quiero recomendar en los términos más elevados posibles, causalidad versus deber. La declaración de Indran sobre el significado metafísico de su prueba y el rechazo del concepto de deber como un anticoncepto. Ahora vea, hablé de la epistemología como fundamental. No puedes hacer que un pensador contemporáneo diga, oh sí, ya veo. Es un anticoncepto. Ese concepto no es válido. No existe un concepto que sea inválido en su sistema. No es realmente un sistema en su mezcolanza de ideas. La idea de un concepto inválido es, si no original de Ayn Rand, y nadie más ha dicho que ciertamente la distingue en la filosofía del siglo XX y XXI de todos los demás. Es muy difícil hacer que la gente rechace los paquetes, los conceptos robados, los anticonceptos porque la gente habla de esa manera. Eso es todo lo que hay. La gente habla de esa manera. ¿Puedo pedir un seguimiento de lo que es así?
¿Crees que esta perspectiva sobre estos conceptos no válidos? Eso en sí mismo se relaciona con su perspectiva sobre la fundamentalidad de la vida. Entonces, cuando habla de ello como, por ejemplo, como herramientas de cognición, hay un gran énfasis en cómo se dirigen todos los procesos hacia un objetivo. Absolutamente. Eso es algo muy perspicaz que estás diciendo, que es una idea a la que he llegado. El robot inmortal e indestructible no podía tener lógica ni ética. No podía tener valores. No porque no le importe que haya contradicciones, sino que la idea de la economía unitaria y de la necesidad de expandir el conocimiento y las elecciones que enfrenta, algunas de las cuales son correctas y otras incorrectas en la cognición, son del mismo orden que las elecciones de la acción existencial. Así que sí, definitivamente creo que la vida contra la muerte es una alternativa fundamental para la cognición, así como para los valores. De acuerdo, intentemos hacer una pregunta en vivo aquí. Brian McDaniel, tienes la mano en alto, así que déjame ver si te lo permito. Ahora puedes activar el silencio. Deberías poder hablar. De acuerdo, ¿puedes oírme? Sí, está bien, bien. De acuerdo. Mi pregunta es que esto podría estar un poco fuera de tema. Está un poco más abajo. Pero si quieres responder a esto, ¿cuál es la razón por la que no puedes? ¿Por qué no puedes decir, no necesariamente quiero vivir mi mejor vida, pero lo suficientemente bueno? Entonces, más que apenas sobrevivir al mínimo, lo que una forma de vida necesita para sobrevivir a duras penas, pero sin esforzarse por su mejor vida posible. Entonces, ¿qué es lo que hace que necesites ser consistente? La hay. Hay dos respuestas, tal vez tres. Una es que es lo mismo que preguntar esto, si quiero ir al garaje. Ahora estoy en mi estudio en la parte de atrás de la casa. Así que quiero ir al garaje. ¿Qué tiene de malo dar 3 pasos hacia el garaje y luego un paso atrás del garaje? Y luego 3 pasos hacia el garaje y un paso atrás del garaje. ¿Qué tiene de malo? Es su objetivo de llegar al garaje condena esos pasos hacia atrás. Ahora es lo mismo si dices, creo que daré 3 pasos y luego me quedaré allí un rato. Y luego da otros 3 pasos y quédate ahí un rato. Chico, las cosas que me he perdido en mi vida al no actuar con decisión cuando había decidido que debería hacerlo. Es increíble si no aprovechas la oportunidad. A veces las cosas desaparecen como un virus golpea y de repente todo se apaga. Y podrías haber hecho algo grandioso, pero no tenías ganas de ser grandioso. Así que en ese nivel es divertido. Permítanme decirlo metafísicamente, la evaluación es la relación de los efectos de la acción con un objetivo. Eso es lo que lleva a una evaluación de valor. Así que no se puede evaluar diciendo, simplemente no quiero actuar aquí. Quiero actuar al 80%. Si vas a evaluarlo, tendrás que traer la vida y los requisitos de la vida y los valores. Si no vas a evaluar, entonces no lo traes y mueres. Esas son las únicas alternativas consistentes. Eso está en un nivel. Es metafísico, psicológico. Nadie se sentiría así sin una razón. Y esa razón es un problema psicológico. Puede que no sea un gran problema psicológico, o puede serlo. No lo sé, no podría decirlo. Hay un tipo de problema psicológico. Pero si piensas en un niño, piensas en un niño de 2 o algo así. No comienza con la actitud. Quiero galletas, pero no muchas.
Quiero correr, pero no muy rápido. El alejamiento de los valores tiene que deberse a algún miedo, alguna duda, algún problema que impide que la persona lo haga todo. Entonces, psicológicamente, es una emoción que tiene una causa y que causa una idea equivocada. Es un error. Es un error automatizado. Así que esos son dos niveles de respuesta a eso. Y creo que probablemente el segundo sea más personas si tú mismo te sientes así, y a veces yo me siento así. Es realmente útil saber que puedes liberarte de todo corazón y apasionadamente para decir una cosa, obtenerlos y emocionarte al descubrir qué creencia contraproducente te está frenando. Volvamos a una pregunta escrita. Hay un par sobre el altruismo, y lo mencionaste al principio de la charla. Así que una es la pregunta. Esto es de Ricardo, lo pondré, lo parafrasearé un poco, a lo que le diste un poco de contraste si piensas en la Tierra, por lo que el tipo de punto de vista ambientalista que dice, ¿por qué el calentamiento es malo para ella en el enfriamiento es bueno o el estado es bueno? Así que estás tomando una cosa no viva. Si piensas en el altruismo, es por el bien de otras personas, y están viviendo. Así que quieres. Y hablaste un poco de cómo es parasitario. ¿Quieres hablar de eso en relación con el altruismo? Sí, dos cosas. Primero, tomémoslo en sus propios términos antes de llegar al punto parasitario. Entonces, el filósofo A dice, mira, la alternativa fundamental es el bienestar de los demás. Y esto no es como el robot porque hay algo en juego. No lo es. Es para la persona que está actuando. No está en juego. No es una alternativa a la que se enfrente. Es una alternativa que enfrentan otras personas. ¿Qué tiene que ver con él? ¿Por qué no puede hacer que actúe? Y no hay base. Recuerda cómo dije que el robot podría programarse para apilar rocas, detener un arroyo o desatascar un arroyo y es lo mismo. Se podría tener una teoría de la ética que es la muerte del mayor número de otras personas es el fin último. Lo que debes hacer es dedicar tu vida a matar a tantas personas como puedas, con suerte mediante un largo y prolongado proceso de tortura como el que nos infligieron. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo lo dices? No, eso no puede ser, pero el otro sí. No hay forma de distinguir, excepto en términos de lo que causa la acción. El círculo vuelve a reforzarse o no lo hace. Esa es una diferencia objetiva. Eso significa que ciertas acciones son causadas por la relación del objetivo con la acción. Otros lo son. Ahora el punto parasitario es un punto muy interesante. Creo que llega al hecho de que el concepto de valor se basa en el concepto de vida. Entonces, si usas el concepto de valor aparte de tu vida, la vida de la gente, estás robando un concepto. Robar un concepto no es como robar las galletas. Las galletas tendrían que disolverse en tu mano si las robabas. El concepto de robado se convierte en un sonido sin sentido. Y la forma de ver que el valor separado de su vida se convierte en un sonido sin sentido es imaginar tratando de enseñar a un niño desde el nacimiento que altere su teoría de la ética. Así que se golpea el dedo del pie y llora y dices, oh, eso es bueno. Consigue un buen trozo de helado y se lo come. Y está encantado de decir, oh, eso es malo. No es malo, eso es malo. El otro es bueno. Crecería pensando que lo malo significa lo que nosotros entendemos por bueno. No puedes enseñar que el bien es autodestrucción, excepto tratando de usar el concepto de bien basado en lo que es bueno para ti.
Así es como tú. La única forma en que puedes aprender el concepto es si te vuelves consciente a través de la experiencia del placer y el dolor, de las cosas que están a tu favor y de las cosas que están en tu contra. Y no importa si usas la palabra bueno o guten o cualquier otra cosa mala, bla, lo que sea. Si significa que como el helado, entonces quiero hacerlo bien. Así que el código altruista que dice valor, la renuncia a tus valores. Valora la destrucción de tus valores por el bien de otra persona realmente no puede tener sentido, excepto si cuentan secretamente con que al final será bueno para ti, que es el único tipo de bien que existe. Y la otra pregunta sobre el altruismo, y en realidad se relaciona con lo que mencionaste al final, es que esto es de Andrew. ¿Cómo contrasta el objetivismo con el altruismo en el tema del placer y el dolor? El objetivismo sostiene que el placer y el dolor es él. Si estamos hablando de sensaciones corporales, en primer lugar, distingue las sensaciones corporales de la alegría y el sufrimiento emocionales. Las sensaciones corporales de placer y dolor son universales, dictadas por su sistema nervioso, han sido seleccionadas en la evolución para guiarlo hacia lo que beneficia su vida. ¿Te gusta el helado que se siente bien en la lengua? Sabe bien, es un placer corporal. Y cortarse con un cuchillo o golpearse el pulgar con un martillo se siente mal. El daño a tu cuerpo duele y te hace querer evitarlo, ¿verdad? Así que cualquier organismo nacido con una programación genética diferente moriría pronto. Así que la selección natural ha hecho que el placer y el dolor sean las señales de lo inmediatamente provida y de lo inmediatamente físicamente antivida. Ahora tienes que ir al dentista. No tienes que hacerlo. Pero hay un valor en ir al dentista a pesar de que puede doler, pero que a corto plazo está dañando las cosas que le dan las señales de dolor solamente. Es como extirparse un cáncer. Es por tu bien a largo plazo. Así que el placer y el dolor son los sustitutos en la conciencia al principio, para la vida frente a la muerte. Pero luego sigues. Y lo que me impresionó aquí en cuanto a cómo se sigue y lo que significa continuar con las sensaciones corporales fue que el hijo de los berlineses que vi desarrollarse desde su nacimiento ahora es un gran abogado en el Instituto de Justicia y estoy muy orgulloso de Dana Berliner. Is now a big lawyer at the Institute for Justice, and I'm very proud of Dana Berliner. Cuando tenía 3 meses, comenzó a sonreír cuando vio que se acercaba el biberón de leche. Había aprendido que esa buena sensación que tenía al beber la leche provenía de ese biberón. Es santidad, ¿verdad? Así que ella lo haría en el nivel perceptivo y asociaría esa cosa con esa búsqueda de ese placer. Así que eso es como la primera cosa más allá de lo que está estimulando inmediatamente un órgano sensorial. Esta es una conexión que se hace a través de la asociación. Y entonces las asociaciones se vuelven conceptuales. Y tú lo sabes. O ir a la escuela aunque sea. Fue a la escuela Montessori, así que le encantó. Así que no podía esperar para ir a la escuela. Y estaba triste cuando tenían vacaciones porque era una escuela Montessori y tenía su proyecto. Entonces entiendes que algo en el nivel conceptual, algo que no está frente a ti, conduce al placer y al disfrute. Entonces, mucho de lo que obtenemos placer, alegría emocional de no la sensación de juego del niño, es eficacia. ¿Por qué los niños quieren ganar en los juegos? Porque me da una sensación de eficacia. Puedo hacerlo. Cualquier habilidad que domine amplía su rango de acción y, por lo tanto, le permite obtener más de lo que desea y mantenerse alejado de las cosas que no desea. Entonces, mucho de lo que nos motiva a los adultos es simbólico.
is symbolic, Cosas que simbolizan una mayor eficacia. Todo el reino del arte se trata del mundo que es adecuado para mí, el mundo que se ajusta a mis juicios de valor metafísicos. Y me dice, tengo razón y sé cómo vivir y puedo tener éxito. Soy eficaz en ese mundo. Así que hay una tremenda dimensión psicológica que tiene que ver con el desarrollo de habilidades, el dominio, la eficacia y ser adecuado para la realidad, ser una persona capaz. Pero todo comienza con disfrutar de esa leche y sentirse mal cuando no la tiene en el nivel de sensación física. De acuerdo, genial. Probemos con otra pregunta en vivo. Quiero decir, no es una pregunta escrita. Rajnishi, tienes la mano en alto. Puedo permitirte hablar. Y luego necesitas activarte el silencio. Gracias, Harry, por una excelente presentación. Quería preguntar, tanto por mí como por mi psiquiatra, por mis pacientes y por mí mismo. Incluso si tenemos claros cuáles son nuestros valores, el problema y lo difícil donde está la dificultad, cómo equilibrar los valores en competencia. Como la referencia al estándar de valor puede ayudarnos a asignar el tiempo y el esfuerzo de manera adecuada a los diferentes valores que tenemos, siempre es la lucha entre los valores. Gracias. De acuerdo, en primer lugar, quiero enfatizar que lo que estás diciendo son valores en competencia, no valores y desvalores. No se pueden sopesar los valores y los desvalores que he aprendido del trabajo de mi esposa en psicoepistemología. Tienes que hacer que sea valor versus valor y la clave es el propósito central. La clave es que tienes una prioridad principal y las otras cosas que vienen después de eso vienen después de eso. Por lo general, es tu trabajo. Tiene que ser tu trabajo. Puede que no sea una carrera regular, pero no puedes sacrificar tu trabajo por otra cosa. No serás feliz. No tendrás un propósito importante. Pero hay una tarea de priorizar. Hay una habilidad. Hay una lista de preguntas. No es una lista, sino un conjunto de preguntas que debe hacerse porque el tiempo es limitado. Entonces, si estás hablando de cómo obtienes todas las cosas buenas, es un gran lugar para estar. Es un gran lugar. Tengo tantos. Estaba pensando en eso el otro día. Hay tantas cosas maravillosas que quiero hacer. No te escucharé, pero estaban en la lista. Algunos de los mejores están en mi mente y no tengo tiempo ilimitado. Solo tengo que elegir los que son más importantes. Los clasificas jerárquicamente, pero muchas veces la gente piensa que tienen que equilibrar los valores y los desvalores y ese es un enfoque incorrecto. Y para más detalles, vea el próximo libro de mi esposa. Aquí hay una pregunta escrita que creo que está relacionada con eso. Entonces ¿cómo defines el concepto de tiempo en el contexto de la búsqueda de valores? ¿Cómo defino el tiempo? Es una medida de los movimientos que haces para obtener tus valores. Pero quiero decir, lo medimos de la misma manera que medimos otras cosas. Usamos el tiempo, dice Inren, para medir los valores. Creo que tal vez a eso se refiere la pregunta. El tiempo es la métrica que utilizamos. Y eso me recuerda a un punto que quería hacer en la última pregunta. El tiempo es una métrica que utilizamos para medir la fuerza de nuestros valores. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a dedicar a esto versus aquello? Me gusta mucho el tenis.
No I'm estoy not dispuesto a willing dedicar la to put cantidad total de in tiempo que the necesitaría para total ser amount of bueno en time lugar I de would cuál es el need nivel, el to término técnico become para el nivel en el que good estoy ahora. instead of, uh, which is the technical term for the level I'm at now. Pero But estoy I dispuesto am a willing to dedicar ese put that tiempo a time escribir un in libro sobre la on filosofía de writing a las book matemáticas, on the a philosophy of profundizar aún más mi mathematics, relación con mi esposa, on a la música, building que siempre ha even sido un deeper gran my valor para mí. relationship with my wife, on music, which has always been a high value of Así mine. que las So ciertas there's certain cosas que things estoy I am dispuesto a willing to poner put un some poco de time in. tiempo Now, en the este the momento. La qualification or the calificación o el punto additional point I adicional que wanted to quería make hacer is es que hay una utilidad there's marginal aquí marginal si conoces ese utility here, concepto de la economía. if you know that concept from economics. So Así que tienes una you have necesidad de amor a romántico. need for romantic love, but Pero that eso no doesn't mean you significa que cut out elimines all a your todos tus friends and you amigos just y solo want quieras your a tu cónyuge y nada spouse más que a and tu nothing cónyuge but todo your el spouse tiempo all the porque time ella es tu because mayor she's valor your personal en el highest área de la amistad y el amor. personal, value in the friendship and love area. A veces, Sometimes una hora que an pasas con un hour amigo spent es más with alta a que la hora friend 15 del día con tu ranks cónyuge, higher than aunque tu the cónyuge esté por 15th encima del hour of amigo. the day with your spouse, even though your spouse ranks above the friend. So Así there que hay un is problema de lo que an los issue of what economistas llaman valor economists call marginal aquí. marginal value here, Y no and you deberías shouldn't feel sentirte guilty culpable that, de well, eso, porque, how ¿cómo come es I que want to quiero read leer some algún book libro other que no than sea La Atlas Rebelión Shrugged? de Atlas? If Si ese that's es el mejor the best libro, book, y lo and es, it no is, debería I estar shouldn't siempre just always be releyéndolo. rereading that. Pero But si lo has you've read leído it 10 10 veces times antes, before. obtendrás más valor. You'll get more value, Pero but you'll obtendrás get aún más even more valor si value lees. if you read. Greg hizo referencia, creo, Greg a la made letra reference, I escarlata think, de to the Nathaniel Scarlet Hawthorne. Letter of Nathaniel Hawthorne. Un gran Great libro. book. Hay There are otros other libros great geniales books to para read, leer, e incluso and libros even, entretenidos que no son geniales para entertaining leer. books that aren't great to read. A Sometimes veces, después de haber comido after you've carne por eaten un steak for a tiempo, los while, frijoles beans sabrán is going bien. to taste fine. Remember ¿Conoces that esa song? canción que es verdad? That is true. La Consciousness conciencia is es a un detector de difference detector. diferencias. It Necesita un needs cambio. change. It Necesita needs contraste para contrast mantener las to cosas keep things vivas. alive. Otra pregunta Another por written escrito. question. This is from Esto es de Zemo. Semoitis y This se kind of goes remonta a to antes en la back to charla. earlier in the talk. ¿Puede Can you explicar por qué elaborate nos on apartamos why de we los departed antiguos from the griegos y de su ancient egoísmo Greeks and implícito? from their implicit egoism? Sí y Yes no. and no. Sí, Yes, la influencia de Platón superó a la de the Aristóteles. influence of Plato beat out the influence of Aristotle. Platón Plato importó al imported pensamiento into griego, Greek al thought misticismo oriental, al despotismo, la filosofía de los Oriental enemigos mortales de los griegos que lucharon mysticism, en esas batallas en las despotism, Termópilas y Maratón, y así the sucesivamente. philosophy of the Greeks' mortal enemies that they fought those battles at Thermopylae and Marathon and so forth. Los The persas. Persians. So one Entonces, una picture imagen es de is Sala of sentada frente al santo emperador, y eso Ptolemaic in vino del front of este. the holy emperor. And that came from the east. Y And el the otro other es el is the orgulloso proud dios griego Greek que no god conoce límites para sus who logros. knows no limit to his achievement. And Y Platón lo Plato trajo de una brought manera in convincente. a convincing way. And Y esa es la that's the clave key to para entender cómo understanding se how transmiten las evil filosofías philosophies get malvadas. put across. They Hacen make argumentos plausible plausibles y capitalizan arguments, casos incompletos hechos por los and they buenos. capitalize on incomplete cases made by the good guys. Now, Ahora, Plato was Platón before fue antes de Aristotle, Aristóteles, but pero it fue, was, por alguna for razón que some no lo reason, sé, I don't demasiado know, too tarde cuando late when Aristóteles escribió, Aristotle por lo que wrote. fue solo 1000 años So después it que la was only gente entendió lo que 1,000 years Aristóteles estaba later enseñando y that Platón people trajo el got cristianismo. what Aristotle was teaching. And Plato brought in Christianity. Plato Platón was seguía still siendo un an egoísta. egoist. Platón no Plato dijo sacrificio did por el bien de not los demás. say sacrifice for the good of others. Él He said, dijo, if si you sigues tu rol colectivista follow asignado, your tendrás un alma collectivist integrada. assigned role, you will have an integrated soul. You Estarás will mejor. be better off. That's the Ese es whole el message mensaje of de the la Republic. República. Te It's in interesa ser un your engranaje en la interest rueda, un engranaje to en la máquina. be a cog in the wheel, cog in the machine. Así So que he seguía was siendo un still an egoísta, egoist, but pero he sentó las bases laid para the los groundwork estoicos que for llevaron la cultura the griega más allá. Stoics, who took Greek culture further. Y And then luego the los Christians cristianos just simplemente lo snapped it up arrebataron with de the la Stoic malevolencia estoica y malevolence ofrecieron la and salvación. offered salvation. Así So que la the pregunta question es, is, ¿por qué la why cultura no did aceptó the a culture Aristóteles? not accept Aristotle? And Y I no don't tengo una have an respuesta answer para for that, eso, pero aceptaron a Platón. but they accepted Plato. Here's Aquí hay another otra pregunta question que that trae a colación algo que brings up usted something you mencionó en su brought up charla con el in ejemplo. your
Lo ha llamado un ejemplo asesino. Pienso en el robot inmortal desde la ética objetivista. Así que la pregunta es de Lisa. ¿Y si el robot tuviera emociones? El círculo se aplicaría, ¿verdad? Genial. Quise decir que si el robot puede ser complacido o herido emocionalmente o de otra manera y algún afecto, tiene algún estado afectivo debido a lo que hace, no es ese robot. Emotionally or otherwise, in some affect, it has some affective state because of what it does. It's not that robot. Este es un robot que no puede ser afectado por nada. No se puede cambiar, alterar, herir, complacer. Nada significa nada para ella. Si pones un significado y dices que le gustan ciertas cosas, entonces tienes un ser que valora. Ahora, de hecho, no creo que puedas incorporar lo que es una adaptación de supervivencia evolucionada, a saber, el mecanismo de placer, dolor de la conciencia, a un ser insensible. Pero estamos jugando a la ciencia ficción de todos modos. Si le das una apuesta, si dices que su alternativa fundamental es la alegría o el sufrimiento, entonces tienes una base para valorar solo. No sería vida, sería alegría versus sufrimiento. Así que eso se aparta del ejemplo. Tal vez pregunte esto, ya que nos quedan 2 minutos. Creo que este punto que hiciste sobre pensar en ejemplos y es un ejemplo asesino. Entonces te distendiste, este es el robot inmortal, es una especie de experimento mental que literalmente no puedes tener un ejemplo de ello. Entonces, ¿quieres hablar un poco sobre eso? ¿Cómo piensas sobre eso? Es un ejemplo, pero no es un ejemplo realista. Sí, no tiene que ser un ejemplo real. Si quieres un ejemplo real, puedes dar uno real. Pero déjame hablar en un nivel superior. Primero, nunca había pensado en eso. Nunca había pensado en la pregunta que estás planteando, que es, ¿cuál es la diferencia entre un experimento mental imposible como ejemplo y un ejemplo real? Creo que los experimentos mentales son más fáciles de trabajar porque están simplificados. Estás omitiendo tantas cosas, mientras que un ejemplo real, particularmente uno de tu propia experiencia, tiene muchas asociaciones y connotaciones ricas, y a veces puede ser difícil ver la esencia. Pero un experimento mental se ocupa solo de lo esencial. Pero ambos son concretos con los que puedes rastrear las consecuencias de las cosas. ¿Y cuál era el otro aspecto de eso? Pensé que había otra parte. No, lo era, pero se me pasó por la cabeza. Así que seguiremos adelante. De acuerdo, creo que estamos a tiempo. Creo que Galán va a volver. Gracias, Harry, por el turno de preguntas y por la charla. Gracias, Ankar, por moderar. No sé si has notado a Harry en el chat. Ha habido muchos comentarios favorables y agradecimientos de la gente. La gente realmente apreció esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias por mirar. Para ayudar a mantener contenido como este, considere apoyar a Ari al convertirse en miembro de Inrandotor. Membresía.